Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, en esta hermosa mañana. Damos, saludos a todos los que nos están sintonizando en su programa Edificando Familias. Les saluda su hermano Adiel Pulido González y nuestro hermano Emanuel Domínguez González, que nos acompaña. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludamos, a la iglesia Betel y su campo, todos los hermanos que nos siguen en esta transmisión, y todos aquellos, que nos están mirando por este canal, Canal 8 de Cable Sur. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este día. Y pues estamos, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes, un tema de la palabra de Dios referente, a la familia. Hermano Emanuel, vamos a dar comienzo, y esperando que puedan estar, cómodos y atentos, al tema que se va a desarrollar en este momento. Vamos así, a buscar en nuestras Biblias, Saludamos también, a todo el staff que aquí nos acompaña, los muchachos y todo el personal, a la licenciada Janet y su esposo, que son los que hacen posible que se lleve a cabo esta transmisión de este programa Edificando Familias. Y pues damos gracias a Dios porque se permite, la difusión de la palabra de Dios por este medio. También saludamos al hermano, del Pan de Vida, nuestro hermano Agustín Guerrero, que también es el que patrocina, este servicio. Y hermanos, pues estamos agradecidos con todos ustedes por darnos esta oportunidad, de que se abran las puertas en sus hogares para escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos así, hermanos, a compartir con ustedes, un tema muy importante. Y quiero, invitarlos ahí donde ustedes se encuentran, vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el libro de Josué, en su capítulo 24, versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice la palabra de Dios, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermano Emanuel, vamos a poner nuestra vida, en las manos del Señor en esta hora. Amén. Amado Dios y buen Padre, te adoramos, te bendecimos, poderoso Dios, en esta mañana, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para hablar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos use, Señor, para que tu palabra sea, Dios mío, expuesta, Dios mío, por este medio. Y que toda vida, Señor, que la oiga, que toda vida que esté, oh Señor, atento a este programa, Señor, pueda ser edificado, pueda ser transformado, pueda ser, oh Dios, bendecido por tu palabra. Dios, dice tu palabra, Señor, que tú, oh Dios mío, esta palabra no vuelve vacía, Señor, a nuestras vidas, sino que siempre hará ese efecto en nuestros corazones. Dios, bendice a todo el auditorio, a toda persona que esté dispuesta a oír este programa, Señor. Bendícelo, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos, considerando esta cita bíblica, muy conocida
y a la cual vamos a titularle, ¿verdad? Decididos a servir a Dios. Ese es el tema, ¿verdad?, que vamos a estar meditando. Decididos a servir a Dios. Y es algo muy maravilloso, hermano Emanuel, ver cómo este hombre de Dios llamado Josué, a una edad ya adulta, a una edad donde ya se encontraba cansado, podemos decir, ¿verdad? En toda su vida, Josué le sirvió a Dios. Desde que estaba joven, la Biblia dice que le sirvió a Moisés como siervo, estuvo, ¿verdad?, al pendiente de Moisés en su momento, ¿verdad?, como líder del pueblo de Israel. Y vemos que fue un joven obediente, fue un joven que se esforzó, y podemos mirar, ¿verdad?, cómo era, ¿verdad?, el servicio de Josué. Vayamos al Éxodo capítulo 33, verso 11. Ahí encontramos, ¿verdad?, que Josué no se separaba de Moisés. A donde Moisés, ¿verdad?, empezaba a caminar, ahí iba, ¿verdad?, Josué. Estaba muy atento a lo que Moisés hacía. Y podemos mirar, ¿verdad?, que Dios miró esa obediencia, miró esas actitudes que tenía este muchacho. A ver, hermano Emanuel, ¿cómo dice? Amén. Ajá. Dice así la palabra bendita del Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Amén. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, esas actitudes que tenía Josué. Josué ahí estaba al pendiente de Moisés. Había un propósito en su vida, y era realmente servirle al Dios al cual servía Moisés, porque había visto cómo Dios había liberado al pueblo de Israel con mano poderosa, cómo Dios se había manifestado, y él tenía lo que la Biblia enseña, amado hermano Emanuel, el temor a Jehová. Había, ¿verdad?, un respeto, una obediencia hacia el hombre de Dios, porque sabía que Moisés era el hombre de Dios. Podemos mirar otro pasaje bíblico igual, en Números. Ahí encontramos en Números otra experiencia, ¿verdad? Ahí en Números 11, 28, para que podamos mirar cómo era, ¿verdad?, Josué, para que haya llegado a este momento determinante de su vida. Él tuvo que pasar por una obediencia, por un proceso, ¿verdad?, en el cual él pudo hablar con firmeza esta decisión, tomar esta decisión. ¿Qué nos dice ahí, hermano Emanuel? Dice así la palabra bendita del Señor. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Aquí vemos, ¿verdad?, que Josué era un muchacho, era un joven, y tenía un respeto, ¿verdad?, hacia Moisés, ¿verdad? Vemos cómo se expresaba con él, decía: Señor mío, Moisés, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que había obediencia, había, ¿verdad?, un respeto. Él, como un muchacho, como un joven, ¿verdad?, le servía a Moisés, ¿verdad? En ese momento él estaba al pendiente, y vemos de qué manera Dios trata con Josué, de muchas maneras. Cuando Dios determina que Moisés no entraría a la tierra prometida, sin lugar a dudas, Dios puso su mirada en Josué, hermano Emanuel. Puso su mirada porque notó en el corazón de este joven que había un deseo de servir a Dios, que había un deseo firme, ¿verdad? Había una fe firme en el corazón de Josué. Podemos mirar, ¿verdad?, cómo Dios trata con él. En el libro de Josué capítulo 1,
podemos ver, ¿verdad? El pasaje más conocido, ¿verdad? Que quizá todos hemos leído en un momento y que muchas veces en las iglesias solemos, ¿verdad? Recitar, ¿verdad? Josué 1:9, pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? En el capítulo 1 de Josué, dice la palabra de Dios, del verso 1 en adelante, hermano Emanuel. Dice así la palabra bendita del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Ahí estamos mirando cómo Dios, hermanos, puso su mirada, ¿verdad?, en la vida de Josué. Cuando ya Moisés, ¿verdad?, Dios lo llamó y le dijo que no entraría a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que hubo una sucesión y Moisés, antes de que esto aconteciese, en frente de todo el pueblo, él le dio la encomienda a Josué de que él iba a ser, ¿verdad?, el que iba a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Y aquí en este pasaje bíblico vemos cómo Dios se revela a Josué. Ya Moisés ya no está presente, mas sin embargo Dios habla a la vida de Josué, haciéndole entender que a como estuvo Dios con Moisés, así también Dios estará con Josué. Bendito sea el Señor. Amén. Y vemos acá, amados, qué es lo que pide Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Dice en el verso número 6, hermano Emanuel: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ajá, sígueles. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, que el transitar con Dios no iba a ser algo sencillo. Caminar, ¿verdad?, por la senda que marca Dios es un camino muchas veces complicado. Muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos con pruebas, con luchas que no era nada sencillo. Josué había experimentado con Moisés muchas pruebas, habían pasado por muchas luchas con pueblos, ¿verdad?, como los amorreos, los amalecitas, con muchos pueblos que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero si algo podemos ver en la vida de Josué fue que en todo momento él pudo contemplar el poder y la mano de Jehová, hermano, en todo, ¿verdad?, cómo Dios libertó al pueblo de Israel, cómo le dio la victoria. Hubo un momento en que el pueblo de Amalek, un pueblo muy, muy difícil de vencer, que hasta el mismo Moisés, dice la Escritura, se llegó a cansar y no podía. Dice que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla, pero cuando Moisés levantaba sus manos, dice que el pueblo de Israel ganaba la batalla. Y Josué en ese instante tuvo un papel muy importante porque estaba liderando, era un joven que estaba sirviendo a Dios con toda su fuerza. Hoy, amado hermano Emanuel, cuánta juventud hoy, ¿verdad?, está fuera del camino de Dios, está desperdiciando su tiempo, ¿verdad? Hoy
cómo hace falta, ¿verdad?, que la juventud hoy le sirva a Dios con todo su corazón. Y eso es algo que hoy estamos mirando, la decadencia muchas veces en la juventud, porque están su mirada puesta en otras cosas. Están sirviéndole, ¿verdad?, al mundo, le están sirviendo, ¿verdad?, a los placeres, y piensan que la vida la tienen comprada para toda, ¿verdad?, para siempre. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento en que vendrán días malos, vendrán días en que los jóvenes dirán, no tengo contentamiento. Y es que, amado hermano, Dios va a tratar con cada uno de nosotros de alguna manera. Y lo que resalta esta palabra es que Josué desde su juventud le sirvió a Dios con todo su corazón. Pudo, ¿verdad?, tener una fe firme, una fe inquebrantable, para poder llegar a este pasaje bíblico que estamos considerando, Josué 24:15. Él tuvo que pasar por un gran proceso de conocer a Dios. Tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad?, donde él pudo experimentar su fe y ver que el Dios al cual él estaba sirviendo es un Dios que no falla, hermano Emanuel. Amén. Es un Dios que siempre nos va a dar, ¿verdad?, el resultado, nos va a dar la respuesta a nuestras necesidades. Y él pudo entonces aquí hacer, ¿verdad?, tomar una gran decisión en su vida. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento? Dice la palabra de Dios que el pueblo claudicaba, hermano Emanuel. El pueblo, ¿verdad?, estaba pues sirviendo a otros dioses. Estaban, ¿verdad?, pues sí creían en Dios, pero también tenían otras adoraciones, ¿verdad? Como hoy la humanidad dice creer en Dios, pero hay otras cosas que han puesto en primer lugar y le están quitando, ¿verdad?, ese lugar que a Dios le corresponde. Y vemos aquí que Josué fue muy determinante. Josué llegó a tomar una decisión muy importante y convocó al pueblo, hermano Emanuel. Convocó al pueblo y les dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, dice, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene lo más importante. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué palabra más profunda encontramos en la vida de Josué, hermano Emanuel? Para que alguien llegue a ser tan determinante toda su vida, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, Josué se mantuvo firme. Josué se mantuvo, ¿verdad?, su fe, ¿verdad?, nunca menguó, sino siempre estuvo, ¿verdad?, presente Dios en su corazón. Creo que eso es algo que nosotros que les estamos sirviendo nunca debemos, ¿verdad?, dudar, nunca debemos apartarnos de la fe. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es sabio aquel, amado hermano, que busca a Dios con todo su corazón. Dice el Salmo 34, dichoso el hombre que confía en él. Y ser dichoso, hermano, se refiere, ¿verdad?, a estar gozoso, a ser feliz, a ser bendecido, ¿verdad? Tener esa cobertura de Dios, hermano, es lo más importante. Quiero que busquemos el Salmo 91, porque sin lugar a dudas, este Salmo nos habla de esa cobertura de Dios sobre sus hijos, sobre aquel que ha puesto su confianza en Dios. Y dice allá, hermano Emanuel, dice la palabra de Dios en el verso 14 al 16.
ahí encontramos, ¿verdad?, la cobertura de nuestro Dios. Y esto es lo que tenía, ¿verdad?, Josué en su vida. Dice así la palabra bendita del Señor: por cuanto he puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Vemos aquí esta palabra, amado hermano, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. ¿Cuántas cosas hemos pasado, hermano Emanuel, a lo largo de nuestra vida? Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios ha intervenido en una enfermedad, ha intervenido, ¿verdad?, en problemas. Su mano poderosa ha estado con nosotros. Y no podemos nosotros, hermanos, ser malagradecidos con el Señor, aunque mucho pueblo, hermano, se vuelve malagradecido. Tenemos que ser fiel con el Señor, hermano. Así Tenemos es. que ser fiel, y Él es fiel con nosotros. Así porque si nosotros ponemos la confianza en los amigos, en la familia, eso fallan, pero nuestro Dios no, Él siempre es fiel. Así es, hermano Emanuel. Nunca falla el Señor. Sí. Por eso dice que Él es el fiel amigo, ¿verdad? Y como ese fiel amigo, Él está al pendiente de los justos. Dice la palabra que los justos claman y Jehová oye y nos libra de todos los temores. Amén. Y esta palabra, amado hermano, garantiza que si le servimos a Dios con todo nuestro corazón, Él está presto a socorrernos, Él está presto a auxiliarnos. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, no te dejaré y no te desampararé. Quiero que vayamos, ¿verdad?, a el libro del profeta Isaías, y ahí estaremos mirando, ¿verdad?, un pasaje también ya conocido en el capítulo 41, versículo 10 y versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Bendito sea el Señor. Qué palabra que habla el profeta Isaías, dándonos, ¿verdad?, ánimo, dándonos socorro, ¿verdad?, en esos momentos en que nos encontramos. Quizás muchas veces hemos dicho, estamos solos, de esta no puedo salir. Y siento que muchas veces nos falta, ¿verdad?, creerle a Dios en esas promesas, porque Él está diciendo en esta palabra, no temas, dice, porque yo estoy contigo. Estará con nosotros. Dice, ¿verdad?, no desmayes. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces, verdad, nos desesperamos porque está haciendo falta el alimento en la casa, porque está haciendo falta la economía, porque está haciendo falta tantas cosas, y dudamos del poder de Dios, dudamos del Dios al cual nosotros estamos sirviendo, pero Él ha prometido que Él va a proveer todo lo necesario. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Querido hermano, en este día, ¿verdad?, la invitación es que no dejes, ¿verdad?, de creer en Dios. No quites, ¿verdad?, tu confianza del Señor,
porque Él está contigo, porque Él es tu ayudador, Él es tu guardador y Él siempre va a estar a tu lado en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué palabra? Dice el verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno saber que Dios está a nuestro lado? Nosotros. Que Él, ¿verdad?, nos socorre, que Él está, ¿verdad?, en los momentos de prueba. Por eso su palabra dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que estemos viviendo, no importa que esté el problema, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador está conmigo y que Él no me va a dejar solo, hermano. Él nos va a ayudar siempre. Esa hermano. es una palabra maravillosa, ¿verdad? A la cual tenemos que atesorar, la cual tenemos que, ¿verdad? Pues creerla, confiar en nuestro Señor. Y vamos a ver, ¿verdad?, otro caso que es referente a lo mismo, porque el tema se llama decididos a servir a Dios. Y este es el caso de Josué. Pero vamos a ver que algo parecido hizo el profeta Elías, hermano Emanuel. Vamos a el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 18, versículo 21. Otro hombre de Dios que también estaba decidido a servir a Dios, aun cuando el pueblo estaba claudicando. Dale lectura, hermano. Esa fue la palabra bendita del Señor. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí nuevamente estamos mirando que el pueblo de Dios, aun a pesar de ver las maravillas, los milagros, aun a pesar de ver cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, siempre venía, ¿verdad?, la duda, venía, ¿verdad?, el apartarse del camino verdadero. Y es que, amado hermano, el hombre tiene que entender que solamente hay un camino que nos lleva a Dios. ¿Has escuchado esa frase que dice, todos los caminos llevan a Roma? Habla de muchos caminos. Pero en Cristo solamente, en Dios hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Vamos así, ¿verdad, amados hermanos, a ir a un corte, ¿verdad? Para que luego regresemos y expliquemos esta parte. Amén. Regresamos. Vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto que con Cristo es nuestro. Continuamos. Ok, continuamos, hermanos, ¿verdad?, con el tema que estamos considerando, ¿verdad?, decididos a servir a Dios. Y estamos en Primera de Reyes 18, versículo 21. Y estamos mirando, ¿verdad?, cómo el profeta Elías igual hizo ese llamado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo fluctuante, un pueblo que hoy le servía a Dios y mañana se apartaba nuevamente. Y así estaba el pueblo, ¿verdad?, cometiendo errores, fallándole a Dios. Y el profeta Elías en ese momento su corazón ardió de celo por el altar de Dios, porque vio que el altar de Dios estaba arruinado, y convocó al pueblo al monte y le hizo este llamado al pueblo, hermano Emanuel, de que dejaran de vacilar con Dios,
que con Dios no se juega, hermano. Dios es un Dios, ¿verdad?, fuerte y celoso. Dice uno de sus mandamientos, ¿verdad?, que Él visita la maldad de los padres hacia los hijos. Dice primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, Dios es un Dios fuerte y celoso, dice la palabra, y que Él no comparte su gloria con nadie, hermano Emanuel, porque Él es único y soberano, dice la palabra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el profeta Elías hace también ese llamado, esa invitación de que realmente se afirmen en las cosas de Dios. Hoy es tiempo de que nos afirmemos en Dios, porque es necesario, dice la palabra, que con más diligencia atendamos, ¿verdad?, a lo que hemos oído. Vamos a una palabra, amado hermano, allá en el libro de los Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 2, vamos a esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hebreos 2, por favor me da lectura, hermano Emanuel, del verso 1 hasta el verso 3. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén, aleluya. Aquí estamos viendo una palabra muy importante que dijo el apóstol Pablo. Dice, ¿verdad?, que con más diligencia atendamos a lo que hemos aprendido, a lo que hemos oído, al Evangelio, que lo guardemos, hermano Emanuel. ¿Por qué? Porque son palabras vivas, son palabras fieles del Señor. Y dice algo interesante, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hoy en día, ¿verdad?, extraviarnos, apartarnos, claudicar, hermano, es algo que puede costar muy caro, ¿verdad? Ponemos en riesgo nuestra salvación. Hermano, podemos perder la salvación si descuidamos. Si descuidamos, así es. O sea, esto no, si en aquel tiempo el pueblo claudicaba, el pueblo se apartaba, era como volverse apóstata, como que apostatar de la fe. Es decir, hoy yo le sirvo a Dios, pero ya ahora ya no le estoy sirviendo, ya le di la espalda a Dios, y eso es caer en apostasía. Y eso, hermano, pues Dios lo reprueba, ¿verdad? Dios se duele de ver de ese tipo de persona. Por eso dice la palabra que el justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, dice, no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces, Dios no quiere eso, Dios quiere que le sirvamos. Y una de las promesas que da nuestro Señor, querido hermano, es que Él no quiere solamente que tú seas salvo, sino que sea toda tu casa, que seas, ¿verdad?, alcanzado por la misericordia de Dios. Vamos a un pasaje bíblico, allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, daremos lectura del verso 30 Amén. al verso 34, hermano Emanuel. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con
con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, gloria a Dios. Este caso es muy interesante, ver cómo este carcelero de Filipos tuvo la oportunidad de tomar una decisión en su vida, y quizás la decisión más importante, porque cuando lo hizo este carcelero estaba entre la vida y la muerte, estaba a punto de suicidarse, estaba a punto de quitarse la vida, y cuando estuvo a punto de hacerlo, por ahí se escuchó la voz del apóstol Pablo que le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos, porque él creía que los presos todos se habían escapado y que sobre él iba a caer, ¿verdad?, el castigo, y antes, ¿verdad?, que sufrir el castigo quiso suicidarse. Qué pensamiento, ¿verdad?, del hombre cuando está fuera de Dios. Busca la puerta fácil, busca la puerta, ¿verdad?, más fácil, ¿verdad?, para huir de los problemas. Pero cuando hay propósito de parte de Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida. Y vemos aquí, ¿verdad?, que este hombre, al ver cómo Pablo, cómo Silas le estaban mostrando que en ellos estaba, ¿verdad?, alguien maravilloso como es Dios, y que él pudo contemplar el poder de Dios en ese lugar, cómo se movió, cómo se estremeció esa cárcel, pudo darse cuenta que el Dios al cual Pablo y Silas estaban adorando, le estaban sirviendo, es un Dios poderoso, hermano. Este hombre dice que cayó de rodillas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué palabra, ¿verdad?, encontramos. Un hombre que quizás toda su vida estuvo confundido, estuvo apartado, pero que cuando llegó el momento, porque los tiempos de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, son tiempos perfectos. Él sabe en qué momento acudir, en qué momento va a llegar a nuestra vida. Muchas veces creemos, ¿verdad?, y decimos, o dice la persona: todavía estoy joven, todavía no quiero nada con Dios, pero tarde que temprano vamos a tener un encuentro con Dios. Tarde que temprano nos vamos a enfrentar a ese Dios de la gloria. Así como le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco, él nunca se imaginó que se iba a encontrar con Jesucristo. Mas sin embargo, cuando uno se encuentra con Cristo, la vida es transformada, la vida es cambiada. Y este hombre, algo lo llevó a decir, ¿verdad?, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él, sin lugar a dudas, sabía que su vida no estaba bien delante de Dios. Él sabía que su vida necesitaba ser salva. Y vemos aquí que para obtener la salvación no está difícil, hermano. Tan solo es creer en Dios. Le dice aquí el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y aquí, hermanos, viene, ¿verdad?, esa extensión, esa misericordia de Dios, esa promesa de Dios: serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Porque lo que quiere Dios es que las familias sean salvas, que papá, que mamá y que los hijos sean salvos. A Dios le duele ver cómo hay familias que están desintegradas. A Dios le duele cómo hay familias donde el papá o la mamá, cada quien jala por su cuenta, ¿verdad? Jalan por su lado, los hijos jalan por otro lado, y es una familia que viven juntos, pero están totalmente dispersos, ¿verdad? Y eso, pues, tarde que temprano, ¿verdad?, es una familia que se disgrega, una familia que cae, que está en problemas. ¿Por qué? Porque no supieron, ¿verdad?, buscar esa unidad, buscar, ¿verdad?, ese vínculo perfecto, y el vínculo perfecto es en Cristo Jesús, hermano Emanuel. Y aquí lo estamos mirando, porque cuando llega Cristo al hogar, cuando llega Cristo a la familia, Cristo transforma, Cristo cambia,
Y miren la acción que hizo este hombre, este carcelero. Dice, y le hablaron la palabra del Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad? Le hablaron la palabra del Señor a él y a toda, dice, y a toda su casa. Dice la palabra, le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Dice, y en aquella misma hora, ¿verdad? Dice la palabra, enseguida los bautizó, dice, a él y a todos los suyos, porque creyeron en la palabra, creyeron en Jesús. Y imagínense qué bendición, ¿verdad? Que los hijos de este hombre, que la esposa, toda la familia fue salva. Y dice la palabra, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Cuando Cristo llega a una familia, ver un padre, ver una madre que su hijo le sirve a Dios. Es algo maravilloso, hermano, cuando podemos tener esa experiencia, ¿verdad? De ver cómo la familia completa se reúne en la iglesia, le sirven a Dios, le cantan a Dios. Eso es algo, hermano, que para Dios es muy importante, ver que la familia, toda la familia sea salva. ¿Y qué quiere Dios, hermanos? ¿Verdad? Que toda la familia, ¿verdad?, venga al conocimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se extravíe. Quiero que vayamos a otro pasaje, hermano, allá en Segunda de Pedro. Gloria al nombre de Dios. Segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, hermano Emanuel. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, ya lo tienes. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso Dios, hermano Emanuel, muchas veces decimos, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué Dios no ha venido? ¿Por qué el Señor no se ha manifestado a levantar a su iglesia? Porque todavía hay familias que no son salvas. Todavía hay muchas vidas que no han venido al conocimiento. Y el deseo de Dios es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, hermano Emanuel, sino que todos crean en Él, que todos lo acepten. Y hermano, Dios es misericordioso. Dios, dice la Biblia, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, estamos considerando, ¿verdad?, este tema, querido hermano, decididos a servir a Dios. Y, ¿verdad?, queremos ir, ¿verdad?, concluyendo con otro pasaje bíblico muy interesante, ¿verdad? Una parte donde vemos que en las familias también hay problemas, hay situaciones. Aquí estamos mirando cuando Dios llega a la familia y que las cosas cambian, las cosas son diferentes. Pero vamos a ver que es necesario que haya un buen liderazgo, que haya un buen orden en la familia, porque sabemos que los hijos, pues muchas veces son ejemplos, ¿verdad?, de lo que hacen los padres. Y va a depender de los padres que los hijos se mantengan, ¿verdad?, en el camino de Dios. Es la mejor escuela, es la casa. Muchas veces los padres cometen errores y creen que afuera se le va a enseñar a los hijos a cómo amar a Dios. Pero afuera, hermano, no es lo mismo. El mundo, dice la palabra, ofrece muchas cosas, ¿verdad?, distracciones que pueden provocar el alejamiento de la familia
del hijo, del padre o de la madre, quien aparte su mirada de Cristo. Vamos a ver un pasaje para ir concluyendo, allá en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 21. Este es un caso de un hogar donde hubo un mal, ¿verdad? Una mala reprensión por parte del padre y desgraciadamente los hijos se apartaron, se perdieron. Y hermanos, eso pues es muy triste porque eso también es algo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Muchos hijos, ¿verdad? Están fuera del camino de Dios. Entonces vamos a dar lectura 1 Samuel 2, versículo 22 al 24. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el verso 12, de ahí del 2. Verso 2. Ahí mismo del verso 2, capítulo 2. El 12. Amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ándale, amén. Amén. Entonces ahí vemos, ahí dice la palabra que los hijos de Elí eran impíos. Dice la escritura, ¿verdad? Muy fuerte. Dice, ¿verdad? Que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y quién es el impío, hermano Emanuel? El hombre impío es aquel que conoce de Dios, conoce la palabra, pero no obedece, no hace, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién era el padre de estos muchachos, verdad? Un sacerdote, un hombre de Dios, pero que no supo conducir a sus hijos por el buen camino, no los reprendió a su debido tiempo. ¿Y qué pasó? Que estos muchachos dice que cometían pecado, hasta aún en la misma iglesia traían a las mujeres, dice la palabra, ¿verdad? Y cometían, ¿verdad?, pecado y hacían que el pueblo pecara. O sea, qué cosa tan más, ¿verdad?, triste ver esa situación. Y esto, hermano, lo podemos presentar familias, ¿verdad?, que le están sirviendo a Dios, papá, mamá, pero que no están haciendo un buen trabajo como padres y le están fallando en ese vínculo, ¿verdad? Porque no se está cuidando toda la familia de que le sirvan a Dios. Y esto, ¿verdad?, vino consecuencia a la vida de Elí, porque la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, trajo juicio a la familia. Los hijos perecieron por esta causa, porque cometieron un acto muy terrible, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Y hermanos, estamos en tiempos difíciles. No podemos nosotros, ¿verdad?, pasar por alto estas cosas, ¿verdad?, sino que debemos nosotros mantenernos firmes. Tenemos nosotros que mantener, ¿verdad?, esa unidad en la familia. Quiero, ¿verdad?, ver otro pasaje bíblico que nos va a ayudar a entender que es necesario que le sirvamos a Dios. Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vamos a encontrar, ¿verdad?, que Dios quiere, ¿verdad?, que caminemos derecho, que caminemos bien por la senda en la cual estamos nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al versículo 15, hermano Emanuel. Amén.
Dice así la palabra bendita del Señor. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, gloria a Dios. Amén. Aquí estamos viendo qué debemos hacer cuando hay tropiezos en el caminar, hay tropiezos, ¿verdad? Hay distracciones que nos quitan de la mirada de Cristo. Tenemos que venir a Dios, hermano. Tenemos que reflexionar, examinar nuestra vida. Dice la Biblia, por lo cual dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto quiere decir cuando no queremos servirle ya a Dios. Estamos, ¿verdad? Pues las distracciones del mundo, los afanes de la vida nos están robando el tiempo que le pertenece a Dios. Ya no queremos orar, ya no queremos alabar, ya no queremos exaltar el nombre de Dios, ya nos cuesta. Entonces, dice la palabra, tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, tenemos que corregir el camino. Algo está pasando, algo nos está estorbando, a lo cual, ¿verdad? Si estamos fallando quizás en la familia, como esposo, como esposa, ¿verdad? O como hijo, estamos fallando, nos estamos equivocando. Es tiempo de que vengamos al conocimiento, que arreglemos nuestra vida delante de Dios. Porque dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos que reaccionar a tiempo, porque como decíamos, ¿verdad? Puede ser demasiado tarde. Puede ser, ¿verdad? Que algo nos pase, algo venga a nuestra vida y, hermanos, así, ¿verdad? No logremos nada. Dice también la palabra, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poderle servir a Dios, como dijo Josué, como dijo Elías, ¿verdad? Que convocó al pueblo e hizo, ¿verdad? Que descendiera fuego del cielo y el pueblo pudo entender quién era Dios, el que respondía con fuego. El pueblo se había abocado a Baal, porque había en ese tiempo, ¿verdad?, profetas que le servían a Baal, y solamente Elías estaba solo, que se atrevió en ese tiempo a creerle a Dios, que se atrevió en ese tiempo a servirle a Dios con todo su corazón, aún pese a las condiciones, aún pese, ¿verdad?, a que todo estaba en contra de él se mantuvo firme delante del Señor. Que entonces hoy tenemos nosotros que ser, hermanos, agradecidos con Dios de esa manera. Y dice el Señor, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, ese es el camino que debemos andar. Llevarnos, dice la palabra, seguir la paz con todos. Busca la paz con todos. O sea, no haya enemistad, no haya contienda, no haya pleito en nuestra vida. No guardemos resentimiento en nuestro corazón. Aprendamos a perdonar. Porque hay mucha separación, porque hay mucho distanciamiento en la familia, porque hay falta de perdón. Y dice la otra parte, y la santidad. Hay que seguir la santidad, porque sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Tarde que temprano, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta por lo que Dios nos ha dado, por la familia que Dios nos ha dado. Y si nosotros no nos preocupamos hoy de buscar a Dios, hermano, estamos en riesgo de que la familia, ¿verdad?, se pierda. Entonces, somos, ¿verdad?, quienes daremos cuenta delante de Dios de todas las acciones. Y dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que no solamente un estorbo en tu vida,
¿verdad? Una raíz de amargura te puede dañar a ti, no, sino que también vas a provocar que se eche a perder tu familia por esa disensión, por ese resentimiento, por ese problema, ese odio que tú estás generando en tu corazón. Mira, hay familias donde el padre no quiere nada con Dios. Hay familias donde el papá se distanció de la iglesia, ya no quiere servir a Dios. ¿Y qué pasa? Que luego viene el problema en la casa y le dice a la esposa, ¿sabes? Ya no quiero que vayas a la iglesia, ya no quiero que sigas yendo ahí. O al hijo le prohíbe que se congregue. Yo he escuchado a madres, ¿verdad?, que dicen, yo prefiero verlo tomando que lleve una Biblia en la mano. Imagínate. O sea, hasta dónde la mente y el corazón de un padre, una madre, ¿verdad?, cuando está enojado con Dios o se encuentra, ¿verdad?, irritado con Dios, uno comete errores. Y esos errores, hermano, un día le vamos a dar cuenta a Dios. Porque Dios va a decir, bueno, es que tú provocaste que tu hijo, tu familia se apartara de mí. O sea, no solamente fuiste tú, sino que también arrastraste a tus hijos, arrastraste a tu esposa. Y hermano, por eso dice aquí la palabra, ¿verdad? Y por ella muchos sean contaminados. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pues vamos a seguir, ¿verdad?, dando un detalle más importante, y quiero que vayamos a un pasaje bíblico en el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, en su capítulo 3, y con esto, ¿verdad?, vamos a estar concluyendo la palabra de esta hermosa hora. En Daniel, capítulo 3, versículo 18. Amén. A ver, hermano. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Síguele. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Amén, hasta ahí. Bien, para terminar, hermanos, estos muchachos, ¿verdad?, fueron los amigos de Daniel, quienes también, ¿verdad?, tuvieron esa experiencia de servirle a Dios con todo su corazón en un momento muy difícil, cuando el rey había hecho un edicto para que no adoraran a Dios, pero ellos, ¿verdad?, adoraron a Dios aún a pesar del edicto, y dice la palabra que los mandaron a un horno de fuego, y en ese horno, ¿verdad?, creía Nabucodonosor que los había derrotado, los había eliminado, pero Dios ahí se manifestó y los guardó, ¿verdad?, del horno de fuego. Y pues, hermanos, ¿verdad?, ese es el tema, ¿verdad?, de este día, ¿verdad?, decididos a servir a Dios. No importa en qué situación, ¿verdad?, nos encontremos o qué estemos pasando, Dios está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Él es fiel y Él así lo ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar y así vamos a terminar, ¿verdad?, con este programa. Amado Dios y buen Padre, te adoramos, te damos infinitas gracias, poderoso Dios, por habernos permitido, Señor, estar llevando, Padre, un programa más de Edificando Familias. Esperamos, Dios, que esta palabra, Dios mío, alcance a los corazones, llene las vidas de tus hijos, Señor, oh Dios de la gloria, y que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, llene, oh Dios, esos corazones, esas familias que están atravesando problemas, oh Dios, que ellos puedan ser determinantes como Josué, ser determinantes como Elías, oh Dios de la gloria, que te sirvieron, que tomaron la mejor decisión en su tiempo, Padre, o como el carcelero de Filipos, que en un momento muy difícil, Señor, pudo tomar la mejor decisión, que fue servirte a ti, Señor Jesús. En esta hora, oh Dios, te damos gracias por todo tu pueblo que ha estado atento. Gracias por la vida de todos los que están aquí presentes. Te damos a ti la honra y la gloria. Amén y amén.
Hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima, ¿verdad? En este programa Edificando Familias. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.